La convención anual de ALG congregó a toda su red comercial durante el 19 de enero de 2023 para hacer balance del pasado ejercicio y marcar nuevos objetivos. Elena Diego, presidenta del Consejo de Administración, abrió la convención dando la bienvenida a todos los asistentes y agradeciéndoles el gran trabajo realizado durante 2022. Acto seguido, fue Mari Carmen Tomillo quien tomó la palabra para agradecer una vez más su labor y esfuerzo continuo a todos los asistentes. Hablamos con ella para que nos cuente cómo valora los resultados obtenidos en este 2022. Si valoramos un principio del 2022 donde la tendencia eran alcistas, tanto a nivel económico como a nivel de una situación de estabilidad, pasado la crisis de la pandemia, pensábamos que íbamos a tener una evolución bastante positiva. Todo empieza con el conflicto bélico y a raíz de esto pues ha venido seguido de una serie de crisis que todos hemos sufrido, unas crisis de materias primas, las crisis de transporte, la inflación y un suma y sigue que nos ha hecho a las empresas pues cumplir y cubrir unos retos que para nada pensábamos que teníamos que pasar por ellos. Entonces nosotros hemos terminado un 2022 pues, con cifras similares a la prepandemia, que es un dato muy positivo y el cual lo valoramos así. Lo que pasa es que toda esta situación de crisis que hemos nombrado y que todos somos conocedores ha hecho que unos márgenes a nivel empresarial pues, hayan visto muy mermados y que hemos cerrado un año en el cual consideramos que ha sido para cubrir una situación de crisis económica y que tenemos que subsanar. Jorge Lahuerta, como director comercial, fue el encargado de desmenuzar estos resultados con todos los agentes comerciales. Bueno, pues desde LG, en este 2022 que hemos cerrado, estamos bastante orgullosos de la progresión que hemos tenido en ciertos segmentos, por ejemplo en el sector de la distribución, donde cada vez somos más reconocidos, nuestra marca Lighted tiene cada vez mayor recorrido y gracias a ciertos acuerdos que tenemos con grupos de compra, pues se está estabilizando y creciendo esa cifra en ese segmento. Luego tenemos otros que también tenemos bastante presencia, como en el fabricante o en la tienda, y poco a poco pues queremos ir en ese tipo de segmentos, ir asentándonos y aumentando facturación. En ALG siempre nos hemos caracterizado desde que salió el LED de ser punteros en el tema de las bombillas, que es en nuestro catálogo Lighted la principal base es el tema de bombillas y donde fueron nuestros comienzos en el producto LED. Luego hemos ido incorporando el tema de producto terminado, tema de downlights, paneles, proyectores y cada vez ese producto terminado está teniendo más presencia en facturación y en unidades en nuestro producto LED, en nuestra marca Lighted. En el tema del fabricante seguimos trabajando muy bien con la distribución de Citizen y hemos incorporado el tema de Sosen, el tema de drivers, también con el fabricante, donde cada vez estamos teniendo una mayor facturación y es una familia donde esperamos ir a mucho más. Después de hacer balance, es la hora de marcar nuevos objetivos para 2023. Tenemos una base de clientes muy consolidada, con lo cual nuestro propósito es de seguir consolidando esta red de distribución. Por otra parte, pues tenemos retos muy importantes y muy interesantes que cumplir, como es seguir creciendo a nivel internacional. Estamos desarrollando una serie de proyectos que consideramos que puedan ser interesantes para el futuro de la empresa. Por otra parte, pues seguimos ampliando nuestra gama de productos que nos hacen ser encajados en una serie de sectores donde hasta la fecha no estábamos. Consolidar a las empresas que llevamos en exclusiva, tanto a nivel nacional y en algunos casos de ellos a nivel internacional, como pueden ser marcas como Citizen, como Sose, QLT, que nos hacen estar con un producto de mucha calidad y que consolidan nuestros clientes. La segunda parte de la reunión se centró en la presentación de nuevos productos por parte del Departamento de Compras. Beatriz Polo presentó las últimas novedades de la gama Lighted y nuevas líneas de productos LED. Creemos que las tendencias del 2023 van a ser principalmente el tema del producto solar, por la crisis energética que estamos viviendo, y por otro lado tenemos el tema de la iluminación inteligente para proyectos de iluminación, por ejemplo, naves industriales o también a nivel doméstico.
Por último, quisimos preguntarle también acerca de las últimas novedades de la marca. Pues los nuevos productos para el 2023 van a ser pues, principalmente la gama de producto exterior que estamos incorporando y que está funcionando muy bien en tema de apliques, y también producto solar, como he comentado anteriormente, que lo está demandando mucho el mercado. Hemos ampliado también en una nueva línea de negocio de ventiladores, con varios modelos que vamos a traer y vamos a ir viendo para seguir incorporando durante este 2023. Y nada, seguir en esa línea de búsqueda de nuevas necesidades que puedan haber en el mercado. Muchos son los retos a los que se enfrenta ALG como empresa y la industria de la iluminación en general en este 2023. Sin embargo, ALG seguirá trabajando un año más por cumplir objetivos y superar las expectativas de sus clientes.